cash, como en inglés, como dinero, ¿no? Ah, Cash, ok. como Sí, efectivo. cash es efectivo, exactamente. En maya, cash es gallina. Gallina, Gallina, exactamente. cash, Cash, pero hay que hacer la doble gallina. A, hay que hacer cash, Exactamente. En maya es una K, doble A y una X. Cash. En cambio, cash, en inglés es una C, una A, una S y una gallina. H. Oye, lo que se parece también el inglés el maya al inglés o el inglés al maya es que sí cambia el significado, o sea, sí se pronuncian las dobles vocales. Porque en español, Sí, pues, o sea, si dices voy a coordinar o voy a coordinar, pues no cambia el significado. O sea, no se usa. ¿Quién dice voy a coordinar una reunión? Y en maya sí es importante pronunciar la doble vocal, ¿correcto? sí, Marco. De hecho, en la primera entrevista que tuvimos, Ajá. ejemplifiqué que la lengua maya es una lengua tonal. O sea, que si no lo pronuncias de manera correcta, estarías diciendo otras cosas. Y va un ejemplo rápido con las palabras que ya dijimos, Marco. En A este ver, caso de cash, es gallina. Cash es monte. porque suena como que explota. La K glotalizada, le cortamos el sonido a la K. Ajá. Y hay uno que te rompe la cabeza, Marco. Es un rompecabezas para las personas que quieren aprender maya, pero que son de fuera. Ahí va los sonidos, Marco. Can, 4. Can, serpiente. Can, amarillo. An, fuerte. An, hamaca. Wow. O sea que en eso se parece al inglés. O sea que sí te cambia. En inglés si dices una V labiodental y una B como B de bueno, te puede cambiar el significado. Y en maya entonces también es tonal, así se dice. Son Exactamente. lenguas tonales. El castellano, el español que hablamos, no es una lengua tonal, ¿correcto? Es correcto, sí. El maya es una lengua tonal, o sea que si no lo pronuncias de manera correcta, estarás diciendo otra cosa. Ajá.